la implementación. Y ahí es donde Larreta tiene una mirada más política. Y ahí es donde está. Y la respuesta del entorno de Larreta de esta mañana era, ¿ya está todo cocinado? Dice, todavía no teníamos ni el horario de la reunión. Bueno, muy bien. Chicos, gracias. Gran trabajo. Bueno, está bien, te veo bien, Morosoli, me encanta. Está perfecto. ¿Sí? Gracias. Mirá, me voy a ir al barrio de Almagro. Creo que es Almagro, creo. ¿Sí? Está Leandro Santoro, ¿sí? Asesor ad honorem del presidente de la Nación y legislador del Frente de Todos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Leandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Esteban? Buenas tardes. Estamos en Boedo. Bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Qué seriedad? Bueno, ¿estás preocupado? Claro, pegado, tenés razón. Yo soy de La Plata. Es un barrio sanlorencista, por eso te Yo lo soy de La Plata, Santoro, perdóname, viste, me pierdo, discúlpame. Bueno, ¿sí? ¿Cómo estás en la previa de lo que puede ser el anuncio de Alberto que va a seguir la cuarentena? ¿Cómo lo venís analizando? Tranquilo, me parece que las argentinas y los argentinos sabemos que se necesita un empuje final para tratar de descomprimir el sistema sanitario. Estamos todos siguiendo la evolución de las camas de terapia intensiva, parece como un nuevo indicador a tener en cuenta. Somos todos conscientes que la economía está muy resentida, pero también somos muy conscientes que lo más importante es la vida. Y está claro que el mensaje que llega desde la política, tanto del Estado nacional como provincial como local acá en la Ciudad de Buenos Aires, es un mensaje de responsabilidad frente a una situación compleja, pero también es un mensaje de unidad, Pelado, y esto es lo más importante de todo, que a pesar de las diferencias que muchas veces desordenan el sistema político, hoy hay una unidad conceptual importante. Hablaste de responsables. ¿Hay responsables en todo esto? ¿Y dónde los ves? ¿Irresponsables? Sí, no, hablaste de que tenemos que ser responsables, ¿sí? Te pregunto, entonces, ¿hay responsables que están apedreando, cascoteando esto? Sí, hay responsables. ¿Sí? Sí, hay. Creo que la sociedad ya sabe a quién hacemos referencia. Lo importante es entender que más allá de las disputas políticas o de las ambiciones personales que son legítimas, en momentos de crisis como el que estamos viviendo, la sociedad argentina elija aquellas voces más maduras, más responsables, más inteligentes, más sensibles, que permitan orientar de manera eficiente y noble el comportamiento social. Yo creo que hay muchas personas que aprovechan este momento de angustia porque la gente que está en casa seguramente está angustiada, o por la situación económica o simplemente por el encierro, lo cual genera situaciones de estrés, de depresión, de ansiedades que son sumamente atendibles, y mucha gente, o algunas personas, no tanto, pero algunas personas en política tratan de sacar algún tipo de beneficio para su propio espacio aprovechando esa situación. Y hay otras voces que se animan a hablarle a la sociedad con más responsabilidad y que asumimos que estamos en una situación compleja y nos animamos a proponer un camino, digamos, distinto, un camino de más racionalidad, de más equidad y de más serenidad. Sí, Leandro, ya todos los chicos te quieren hacer preguntas, pero yo te quiero indagar en esto. Estoy de lunes con esta cuestión. No hay duda que el diagnóstico es consensuado por todo el mundo, que se puso brava la cuestión y que hay que dar un pasito para atrás. En eso me parece que están de acuerdo absolutamente todos. A mí mi duda es el cómo. ¿Cómo le decimos al comerciante que queda ahí en el Congreso, que vende veladores, que ahora tiene que cerrar? ¿Sí? O al runner que sale a correr, que ahora no salga a correr más. ¿Me entendés lo que te digo? A mí mi duda es el cómo. ¿Cómo te imaginás que va a ser ese cómo? Con franqueza. Mirá, no siempre en política tenés la posibilidad de dar buenas noticias. No siempre en política inclusive tenés la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. A veces tenés que elegir entre lo malo y lo muy malo. Yo soy consciente que pedirle a la sociedad un confinamiento voluntario de esta naturaleza es difícil, pero como militante político de un proyecto que pretende defender la vida, prefiero bancarme las consecuencias de tener que enfrentar esta cámara de televisión para decirle a la sociedad argentina que lo único que podemos hacer es esto, y no caer en la irresponsabilidad de quedar en una posición demagógica y conformista con un sector de la sociedad, y que si bien eso puede significar algún tipo de rédito en lo personal, digamos, después termine generando una situación de mucho dolor. Porque si el día de mañana el sistema sanitario se desborda y nos toca vivir en la Argentina situaciones como las que les tocó vivir a los compatriotas o de la patria grande de Brasil o de Chile, muchos de los que hoy están diciendo que es una irresponsabilidad pedirle a la gente un esfuerzo mayor se van a borrar,
no te van a enfrentar la cámara de televisión ni van a hablar con los familiares de los muertos. Se van a guardar en su casa y van a dejar que otros sean los que se ocupen de arreglar el problema. Así que eso yo creo que la sociedad también lo sabe. Leandro, hay algo que está empezando a cambiar en este momento. Digo, seguramente va a haber un anuncio que va en el sentido del que todos estamos pensando. Seguramente desde los 3 estamentos que estamos hablando, jurisdicciones, salgan todos con un mensaje de que hubo acuerdo. Bueno, todo esto ya lo sabemos, pero lo que queda es que no va a ser la misma foto de aquella primera vez, ¿no? Con los gobernadores y la segunda con Axel y con Larreta también. Se nota que empiezan a aparecer esos chisporroteos y la pregunta es si vos pensás que estas diferencias políticas podrán seguir haciéndose sentir y hacer mella en la situación sanitaria futuro. Me refiero a volver a ver cacerolazos, volver a ver como si se hubiera desplegado ya una situación política donde lo sanitario, dentro de esa lógica, quedó en un segundo plano. ¿Vos lo ves así? Creo que es un riesgo, efectivamente. Un riesgo que estamos dispuestos a asumir. ¿Sabes por qué? Porque ayer nuevamente fuimos récord. Más de 2.600 infectados, 38 muertos, en una tendencia que hay que parar ahora. Si nosotros no tomamos la decisión de parar esta tendencia ahora, podemos estar frente a una crisis sanitaria y humanitaria. Entonces, somos conscientes que en estos momentos hay un sector de la sociedad que incómoda o incluso desesperada por la situación económica puede protestar. Y es razonable esa protesta, no le damos la espalda. Sí, ahora, yo prefiero bancarme esta protesta y no bancarme el llanto de los familiares de cientos de muertos como se han tenido que bancar otros funcionarios de otros países, tanto limítrofes como incluso de las principales potencias europeas. Hoy hablé con una médica que estuvo trabajando en Ecuador, en Guayaquil, Argentina. Tremendo lo que me contó. Ahora la voy a poner al aire, para que lo cuente, para dimensionar también todo esto. Es oficial prácticamente, no te vayas, Santoro, que hoy no habla Alberto, ¿no? Sí, mañana, pasó para mañana. Pasó para mañana. Mañana habla el presidente de la Nación, entonces. Mañana. Sí. Todavía no sabemos a qué horario, pero pasó para mañana. Sí. Por lo menos eso es lo que informó el vocero presidencial, ¿no? Bien. Leandro, no te voy a tomar de analista político porque estás para otro rol, aunque sos un agudo analista político. ¿Sí? ¿Querés que pueda haber una suerte de divergencia en el cómo? No, va a seguir la cuarentena. ¿Crees que puede haber alguna divergencia en el cómo o no? No creo que haya divergencia. ¿Vos decís entre Larreta y Axel, por ejemplo? Claro, por ejemplo, que Axel le diga, che, los corredores, basta, bancame los corredores 15 días y Larreta le diga, no, los corredores no pasa nada. ¿Me entendés? Quizás que sean cuestiones no de fondo, pero que hacen a que todavía no esté el anuncio concreto. No creo. Y si hay algún tipo de divergencia, no creo que tampoco se comunique. O sea, a ver, nadie tiene claro cómo actuar en estas circunstancias. Sí, todos vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿viste? O sea, y nadie se puede enojar porque venga un compañero o una compañera de tu fuerza política o de otra fuerza política a recomendar algo diferente, porque es legítimo. Yo, por ejemplo, en términos personales, no sé si la práctica del runner, como le dicen ahora, corredor, aumenta o disminuye los contagios o resulta indiferente. A priori pensaría que no, pero hay gente que te dice que sí, entonces tampoco me parece que sea muy inteligente plantear divergencias o tensiones absolutas en un contexto donde nadie sabe a ciencia cierta bien qué es lo mejor. Lo que sí sabemos es que en este contexto lo único que está probado es el tema del autoconfinamiento para bajar la circulación comunitaria del virus. Eso sí está probado porque eso es la experiencia internacional y ha demostrado 100% de efectividad. Esto no significa que vaya a desaparecer el virus, pero significa que va a descomprimir el sistema sanitario y todos sabemos que la mayoría de las muertes lamentablemente se dan cuando colapsa el sistema sanitario, cuando no hay más camas de terapia intensiva. Y una cosa importante, Pelado, porque por ahí es interesante aclarar esto. A ver. Mucha gente dice, una cama de terapia intensiva es solamente la cama y la aparatología. No, vos tenés una capacidad limitada para ampliar esa parte del sistema, porque atrás de cada cama hay especialistas que tardan años en formarse. No es solamente una decisión económica. Vos tenés que ir administrando recursos escasos en un contexto donde además de escasear recursos materiales, escasean recursos humanos. Nadie estaba preparado para modificar la esencia del sistema sanitario, para adaptar casi toda la infraestructura que tenés a una situación de pandemia. Vos tenés un montón de médicos formados en otras disciplinas
que obviamente algunos se podrán reconvertir y otros no. Entonces, esa complejidad es lo que obliga a que tengamos que tomar una medida, podríamos decir, del siglo XIX. Bueno, porque lamentablemente no es tan fácil técnicamente adaptar el sistema sanitario a esta situación y a esta complejidad. Bien, a ver, Carlito, quería preguntar a Santoro. Dale, vamos. Si el diagnóstico es el mismo, ¿por qué la medicina que emplean unos y otros es diferente? ¿Es una cuestión ideológica o hay otra cosa? A ver, explicame un poco mejor tu pregunta. Exacto, si, por ejemplo, vos tenés un diagnóstico, se sabe que el diagnóstico es este. La diferencia es cómo lo curamos. Larreta dice una cosa y Kicillof otra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es solamente una cuestión médica o una cuestión ideológica? No, pero no es que Larreta y Kicillof dicen cosas distintas. Los uruguayos tienen un modelo, los chilenos tienen otro, los brasileros tienen uno distinto, nosotros uno también diferente. Es lo que te digo, no creo que esté tan matizado por la ideología, aunque obviamente siempre yo tengo una visión positiva de la palabra ideología. El concepto ideología habla de un sistema de ideas que siempre animan cualquier tipo de acción. Pero más allá de la cuestión ideológica que siempre está acá, creo que lo que determina básicamente es la percepción que uno tiene sobre cómo resolver un tema abierto, no es un tema cerrado o sea, por eso hay países que independientemente sean gobernados por coaliciones de izquierda o de derecha, han tomado medidas que muchas veces pueden parecer contradictorias o inclusive países de distinto signo ideológico que deciden ir por un mismo camino, porque creo que tiene que ver con la experiencia de lo sanitario, que es la gran diferencia. Sí, vos sabés que recién Raúl Timerman nos decía algo que creo que habíamos comentado acá en el piso, que probablemente Rodríguez Larreta esté recibiendo presiones de la ala más dura del partido. Llámese Patricia Bullrich, llámese Pichetto, me imagino, llámese Mauricio Macri. ¿Es probable esto o no? De ser así, hablaríamos de un escenario posiblemente, no quiero usar la palabra miserable, pero por ahí andaría. ¿Probable esto? ¿Cómo lo ves, Leandro? Presiones creo que cualquier dirigente político recibe. La recibo yo, no la va a recibir Larreta, la recibimos todos. El tema es qué tanto influye en eso en la determinación de una política pública. Claro. Hay opiniones, por ejemplo, que si se manifiestan en términos políticos en el contexto de una reunión para resolver lo sanitario, no ayudan. Y sin embargo hay opiniones que en el marco por ahí de una charla del partido, digamos, se pueden interpretar como un aporte y no como una presión. Yo creo que lo importante acá es que quien conduce o quien tiene la responsabilidad de conducir un estado tan complejo como la Ciudad de Buenos Aires tiene una sola voz que escuchar, que es la voz, dos voces en realidad. La de su conciencia por un lado y la del pueblo que lo eligió por otro. Sí, y yo confío, a pesar de todas las diferencias que yo tengo con Larreta, porque la verdad tengo una visión completamente distinta de lo que hay que hacer con la ciudad, pero confío que Horacio Rodríguez Larreta, como Diego Santilli, se van a dejar llevar por lo que sus convicciones los conducen y al mismo tiempo van a escuchar cuál es el reclamo mayoritario de la Ciudad de Buenos Aires. Leandro, ¿me permitís llevarte un poquito al futuro? Es imposible transportarnos y vos no sos astrólogo ni nada de ello, ni tenemos la bola de cristal. Pero se está hablando mucho de cómo va a ser la ruta de salida y hay una suerte de tufillo de que hay una intención de volver a lo que es la lógica productivista argentina. Por ahí el desarrollismo en algún momento, el movimiento productivo dual de 2001-2002. ¿Cómo ves la salida? ¿Sí? Sé que es difícil, pero ¿cómo la ves? Parándonos en qué lugar. ¿Me entendés lo que te pregunto? Perfectamente. Bueno, nuestra lectura de la realidad siempre fue neodesarrollista, ¿no? Siempre fue una mirada de un país industrial, solidario, soberano, que tenga como objetivo básicamente el fortalecimiento del mercado interno para garantizar el consumo de las grandes mayorías populares. Esto traducido es, nosotros aspiramos con que la Argentina no sea solamente un país proveedor de materias primas, sino que además pueda industrializar esas materias primas, le pueda agregar valor y se puede insertar a las cadenas globales de valor con inteligencia. Y probablemente ese sea el camino que sigamos, porque además no va a depender solamente de un gobierno, creo que va a depender también de una coyuntura que va a facilitar la posibilidad de construir consensos interpartidarios alrededor de ese modelo de desarrollo productivo, porque la experiencia del país de la especulación financiera, la experiencia del me endeudo para después fugar, ya hemos visto cómo ha terminado. Así que yo confío que incluso aquellos sectores que no nos acompañan
en nuestra coalición electoral, sentados a discutir en el marco de un Consejo Económico y Social, vamos a coincidir en la necesidad de iniciar ese camino de industrialización y de crecimiento por el lado del trabajo. Hay muchos economistas que dicen, ahora pagamos, vamos a pagar a los acreedores, después vemos 45, 50, 55, pero va a haber un acuerdo. Con el Fondo Monetario también, el pronóstico del Fondo Monetario para Argentina, si bien es pesimista, porque habla de una caída del 9%, en comparación a otros países es positivo, porque habla de que otros países van a caer 12, 13. Es decir, va a haber un acuerdo. Una vez que haya un acuerdo, salimos del modelo de especulación y entramos en otro modelo. Eso algunos economistas hablan que puede ser diciembre-marzo. Claro, en Argentina parece una eternidad. ¿Es probable esta visión? Sé que me puse un poco técnico, pero me interesa tu mirada, Leandro, de esto. Mira, hay que serle muy franco a la gente. El virus afecta muchísimo varios órdenes de la vida. Tal vez uno de los que más afecta después de la salud es el orden económico. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las personas se vuelve mucho más conservadora. Inclusive hay áreas de la Argentina donde están abiertos los comercios y la gente no consume. Sí, o porque tiene poco dinero, o porque el poco dinero que tiene temor de perderlo, o sencillamente porque no quiere salir a la calle. Porque también una de las consecuencias psicológicas de esta enfermedad es que todos nos retraemos. De hecho, ustedes hoy están en mi casa y en general yo suelo estar en el estudio. Esto, traducido en una conducta económica, se puede expresar en que si uno tiene un manguito, por ahí prefiere gastarlo después o ahorrarlo, en lugar de, por ejemplo, tomar la decisión de endeudarse o de meterse en algún tipo de emprendimiento económico. Entonces, ¿cuándo vamos a salir de esto? Va a depender mucho, lamentablemente, de cuándo el virus se debilite o aparezca la vacuna. Hoy el gobierno tiene claro que hay que construir acá sobre tres grandes paradigmas. En principio, una visión general de la Argentina, que es lo que nos llevó a nosotros a ponerlo a Alberto como presidente y a Cristina como vice, esta idea del país solidario, Argentina de pie y unida. Pero después tenemos que tener una visión muy clara en relación a la emergencia que nos toca enfrentar en esta pandemia y después una mirada de la pospandemia, que es ahí donde me parece que vienen los conceptos de desarrollo, de inclusión social, de país industrial. Y cuando la pandemia empieza a menguar y cuando la cosa parece que se empieza a tranquilizar, es ahí donde nosotros tenemos que instrumentar un programa contracíclico de reactivación. Pero lo que no puedes hacer es plantear esta reactivación económica en el medio de la crisis. Nunca sucede en ningún país del mundo que enfrenta ningún tipo de crisis que en el medio de la crisis un sector de la oposición le exija al gobierno que actúe como si la crisis no existiera. Sí. Hoy, digamos, estamos inyectando una cantidad enorme de recursos a la economía y probablemente para reactivar la economía haya que inyectar otra cantidad de recursos. Ahora, no podemos caer, y mirá que yo no soy monetarista, Sí. pero no podemos caer en la irresponsabilidad de darle a la maquinita Claro. sin ningún tipo de contención. Entonces, Claro. el equilibrio requiere básicamente el olfato político de entender en qué momento estamos. Y hoy estamos en el medio del pico de la crisis y en este contexto lo primero que nosotros tenemos que hacer es cuidar a las argentinas y a los argentinos, evitando que se destruya, obviamente, primero la vida y en segundo lugar el capital y la empresa, porque es la manera de defender el empleo. Sí, el ecualizador que siempre hablas vos, ¿no? Ahí parado como DJ. Leandro, me encanta hablar contigo, lo sabés, ¿no? Exactamente. No voy a hacer alcahuete, pero en esa pospandemia capaz que lo encontremos en otro lugar. Capaz. Sería muy bueno para el país. Se me ocurre a mí. Esto se me ocurre a mí. No es de alcahuete, sino de respeto. Leandro, gracias de verdad. Uno en política, Sí. uno en política está donde sus amigos quieren que esté. Vamos. Eso me lo enseñó Raúl Alfonsín. Te iba a decir